¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Señor, te doy gracias en esta noche por darnos esta oportunidad, Señor, de venir a este lugar y descansar en tu palabra, Señor, tener este refrigerio de recibir, Señor, tu enseñanza. Señor, guarda mi boca de toda palabra humana, Señor. Ayúdame, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a saberla exponer de manera sencilla para tu pueblo, Señor, así como me lo has enseñado a mí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, hermano. Bueno, pues aquí estamos con esta, vamos a introducirnos a este tema. Cristo habla de cosas espirituales con un símil, hermano, como, ¿sí? Y los discípulos lo entienden mal, como de cosas carnales, ¿sí? A que ellos pensaran que Él se preocupaba tanto del pan como ellos, que estuvieran tan poco familiarizados con su manera de enseñar o predicar. Al final vemos que ellos entendieron lo que quería decir. Cristo enseña por el espíritu de sabiduría en el corazón, hermano, abriendo el entendimiento al espíritu de la revelación de la palabra. Siempre el Señor va a obrar así, hermano. Siempre va a tocar fibras en nuestro interior que nos va a hacer sentir esa enseñanza, o nos van a caer los 20, como decimos aquí en México, ¿no? Me cayó el 20. Ya entendí. Es un mexicanismo, pero eso pasa, ¿verdad? Cuando estamos estudiando la palabra o mi hermano está compartiendo y entendemos, eso ya lo había leído, pero ya lo entendí. Bueno, aquí nos encontramos con un pasaje que presenta algunas dificultades. De hecho, solo podemos aventurar alguna explicación, ¿verdad? Jesús y sus discípulos se habían dirigido al otro lado del lago, y los discípulos se les había olvidado llevar pan. Por alguna razón estaban más que preocupados con su despiste, ¿verdad? Jesús le dijo: tened cuidados de guardaros de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora bien, la palabra levadura tiene 2 sentidos, hermano, uno físico y el otro literal, que designa un poco de masa fermentada sin la que no se puede hacer el pan ordinario. Sí, ha visto los panes por ahí, de los que vende la camionetita blanca por ahí que anda ahí. Se ven unos panes así bien grandotes, ¡fum!, y luego se los come y no trae nada adentro, porque tiene levadura. O sea, ¿qué hace la levadura? La levadura los infla, ¿verdad? O si compra un bolillo de esos que venden por ahí, no quiero decir su nombre, pero está cerquitas, usted lo abre y se ve el bolillote, ¿verdad? Y lo abre y no tiene nada, está bien esponjoso, ¿verdad? Bueno, pues esa es un poco de masa fermentada con la que se hace el pan, para que le dé forma, ¿verdad? O esas conchotas, ¿verdad?, que se ve así de ese tamaño. Bueno, eso tiene levadura, pero tiene un detalle muy importante, hermano. Si usted se pasa de levadura, también echa a perder la masa. Hace muchos años yo trabajé de panadero ahí por la calle, ¿cómo se llamaba esta? La panificadora del Rocío. Bueno, ya no está, por eso lo di. Estoy haciendo comercial.
¿Mandé? Por la Hidalgo. Ahí trabajé un tiempo y pues también eso aprendí, que si le ponía también de más, también se echa a perder. Tiene que tener la medida adecuada para eso. Bueno, como estaban preocupados porque se habían olvidado del pan, lo único que podían pensar era que Jesús les estaba advirtiendo de alguna clase peligrosa de levadura. Fíjese nada más, el haberse olvidado del pan quiere decir que cuando fueran a buscarlo tendrían que comprárselo a los gentiles del otro lado del lago. Eran bien minuciosos, de hecho son bien minuciosos, son bien delicados los judíos, no crea que comen cualquier pieza de carne tampoco. De hecho en Guadalajara hay un lugar donde venden carne para la comunidad de los judíos, y es una carne pues muy buena, no tiene gordo, no tiene nada, pero está muy carita. Bueno, pues ellos estaban preocupados por eso, porque tenían que ir a comprar el pan y tenían que comprárselo a los gentiles, y era un problema porque estaba manipulado por ellos. Los discípulos puede que pensaran que Jesús les estaba diciendo que se habían olvidado de traer pan limpio, que no tenían cuidado, ¿verdad?, de ese tipo de detalles, de no contaminarse comprando pan que contenga levadura inmunda. Ellos estaban pensando en ese sentido. A los discípulos no se les pasaba por la cabeza nada más que el pan material. Así es que Jesús les hizo que se acordaran de algo, ¿verdad? Y les acuerda diciendo: cuando les dimos de comer a los 5,000 y cuando les dimos de comer a los 4,000, y acordaos de lo abundante que estuvo el pan y de lo mucho que sobró. Y aquí hay otro sentido, hermano, ¿verdad? Porque ellos estaban viendo lo material y el Señor les estaba enseñando, ¿cómo pueden pensar eso? Si estaban con el que hizo multiplicar los panes. Y a veces eso nos pasa también a nosotros, hermano, que a veces tenemos una enseñanza o estamos recibiendo una enseñanza por medio de la persona que está aquí al frente, y a veces la tomamos por otro sentido, yéndonos a lo carnal o material, cuando realmente es algo espiritual. Sabemos que a veces nos afanamos por las situaciones cotidianas de la vida, ¿no? Que la luz, que los pagos, que los gastos cotidianos de una casa, ¿verdad? Pero estamos con el Rey de Reyes, hermano, con el que ha suplido y guarda nuestra fuente de empleo. Amén, porque no somos nosotros, ¿verdad? No somos nosotros, es el Señor el que nos bendice, ya sea un empleo o ya sea un negocio. El Señor es el que bendice. Y a veces nos pasa esto que les pasó a los discípulos, que a veces estamos preocupados, y yo me cuento ahí, no me estoy saliendo de ahí, a veces también ya estoy ahí. Le digo: Señor, perdóname, ¿verdad? Ayúdame a no afanarme, porque a veces sin darme cuenta me afano. Entonces el Señor hoy quiere enseñarnos también en este sentido a cada uno de nosotros, hermano. No a que seamos conchudos, ¿verdad? Y dejemos las cosas así, pues ay, como salga. No. Dios nos manda también a ser buenos, ¿qué? Mayordomos, buenos administradores de lo que Él nos da, porque al que le vamos a rendir cuentas es a Él, ¿verdad? Pero que entendamos que Él es el que suple todas las necesidades, porque de todos modos, como dice la palabra, el preocuparse o el afanarse no vas a solucionar las cosas. Contrario, te va a dar un dolor de cabeza y vas a andar ahí buscando qué tomar, algún té o alguna pastilla. Bueno, dice: cuando os acordéis de esas cosas, dejaréis de preocuparos por pequeñeces.
Ya habéis visto que en mi presencia esos problemas insignificantes se resolvieron. Y eran 5,000 personas, hermano. ¿Y qué dijo? Denles de comer. Y Dios nos ha resuelto muchos problemas, hermano. Muchos que pensábamos que nadie nos podía ayudar. Amén. Y el Señor lo resolvió. Gloria a su nombre. Entonces, por eso es la necesidad de estar pegaditos a la palabra de Dios, hermano. No soltarnos de ahí de la palabra de Dios, porque si usted se suelta de la palabra de Dios, al rato va a andar edificando en lugares donde hay pura arena, hermano. Dejad de preocuparos y confiar en mí. Para la mentalidad judía, la levadura era un símbolo de lo malo, o es masa fermentada. Los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción. Por tanto, la levadura representaba todo lo malo y lo corrompido. Como le decía, la levadura tiene la propiedad de extenderse por una masa en la que se introduce. Por tanto, la levadura representaba cualquier mala influencia capaz de invadir la vida y corromperla. Por eso dice, da un poco de levadura, leuda toda la masa. Un poco de lo que usted entienda mal, o un poco de lo que nosotros enseñemos mal aquí en el púlpito, puede afectar bastante el corazón de alguno de ustedes. He ahí la necesidad de pedirles de sus oraciones siempre por nosotros. Amén. ¿Para qué? Para cuidar lo que enseñamos y lo que hablamos, para no desviar al pueblo a otro lado donde no es, hermano. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que cuidemos, ¿verdad?, y que cuide usted también lo que enseña también usted allá, ¿verdad?, porque a usted también le toca compartir la palabra. Y ahí luego allá anda ahí, no, que Dios dice ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Cómo así? Eso no dice, hermano. Eso no dice el Señor. ¿Se acuerda lo que se enseñó el domingo también? ¿Sí recuerda? Hubo mucha palabra que acertada en nuestro corazón, que a veces ahora sí que la psicología, ¿sí?, lo tuerce, hermano. Primero ve por ti, luego por ti, y luego tú, y siempre tú. Y la palabra nos lleva a primero ver por los demás. Y ahí es donde no concuerda. Y si usted está mal enseñado, al rato va a ser un tremendo caos, hermano, lo que usted está enseñando y lo que usted está haciendo. Amén. Porque es bonito, primero yo. Vete a Cancún y olvídate de tu familia, date un break, vive la vida loca. Y te vas y dejas a tu familia y no, pues ya primero tengo que estar bien yo. Si se lo han enseñado, ¿verdad? Primero usted y al final usted. Y vamos a la palabra y vemos que no es así. Vemos que no es así. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo, sí, es el mejor ejemplo que debemos de seguir usted y yo. Al final de sus días, sí, tomando la toalla, ciñéndose para lavar los pies de cada uno de ellos. Y luego les enseñó, aprovechó, como decía mi hermano el domingo, aprovechó la situación y les enseñó. Siempre el Señor aprovecha detallitos para enseñarnos, hermano. Detallitos así pequeñitos que nos enseña una verdad grandísima en nuestro corazón. ¿Qué les dijo cuando se levantó? ¿Vieron lo que hice? Sí. Dicen que soy maestro, ¿verdad? Sí, y lo soy, dice. Si yo, siendo maestro, he hecho esto con ustedes, ustedes también deben de hacerlo. Ay, ¿cómo ve el liderazgo en la iglesia? Así que el que quiera ser el primero tiene que ser
el servidor de todos. Y ahí caen un montón de cabezas, ¿verdad?, de líderes que enseñan en el mundo, ¿no? Que, hey, tú allá, hey, tú a este lado y tú acá. No sé si he tocado, que esos son jefes, hermano. Pero un siervo de Dios, que dice el Señor, ¿verdad?, que había gente que buscaba los primeros lugares para ser reconocidos. ¿Y qué decía el Señor? Entre ustedes no debe de ser así. Amén. Entre ustedes no debe de ser así. Ahí apaguen los celulares, por favor. Bueno, vamos a ver algunas características de estos dos grupos, hermano. Mire, estos dos grupos, fariseos y seduceos, no se podían ver, hermano. O sea, y usted va a ver las diferencias tan grandes que tienen, pero que se unieron los dos para darle contra a nuestro Señor Jesucristo. Pero en cada situación el Señor Jesucristo enseñaba cosas profundas, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maestro de maestro tenemos, hermano. Amén. Los fariseos entendían por religión un conjunto de leyes y mandamientos. Escuche bien, reglas y normas. Veían la religión en términos de pureza, ritual, externos. ¿Sí? Así que Jesús quería decir, tened cuidado de no hacer de vuestra religión una serie de reglas como hacen los fariseos. Amén. ¿Se acuerda cuando estábamos en la tienda de enfrente? Que estábamos, bueno, los que nos tocó estar en la iglesia católica, hincados, parados, sentados. Y eran ceremonias que a veces ni se entendía nada, pero ahí estaba usted. Y más cuando lo hacían en latín. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? No. Pero tenía que estar usted allí. ¿Sí? Tened cuidado de no hacer de vuestra religión una serie de reglas como hacen los fariseos. ¿Qué dijo el Señor de ellos? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Se acuerda cómo los enfrentó el Señor? El Señor era un caballero, hermano. Amén. Pero con quien tenía que hablar fuerte, les hablaba fuerte. Sepulcros blanqueados, ¿qué decía? Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están vacíos. ¿Por qué? Porque dicen hacer y no hacen. Y eso es lo que el Señor está tratando de, estaba advirtiendo a los discípulos. Tened cuidado con no identificar la religión con una serie de acciones externas, olvidando que lo que realmente importa es el estado del corazón humano. Amén. Lo que realmente importa es su corazón. Y dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuidado con tu corazón. Cuídalo, protégelo, guárdalo. Porque Dios te quitó un corazón de piedra y te puso uno de carne. Amén. Y ahora es mi responsabilidad cuidarlo. ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿Sí? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy escuchando también? ¿Qué alabanzas escucho? ¿Verdad? O si pongo ahí las del Chucho el Roto, ¿verdad? Todo eso, incluso en las alabanzas, tiene que examinarlas, porque hay algunas que no, nomás tienen ritmo, pero no tienen nada de bendición, hermano. Pero si usted tiene el discernimiento, tiene el Espíritu Santo, va a empezar a notar, caray, esto no está bien. ¿Quién sabe quién le canta? No dice nada. Ya por ahí había un cantante que decía, lo puedes acomodar a lo que tú quieras. Si le quieres cantar a tu mamá, llévale serenata a tu mamá con esa. Si le quieres cantar a Dios, cántalo.
cántale a Dios, o si quieres llevarle a la novia, llévale a la novia con esto. Fíjese nada más, ¿eh? Por eso es necesario no soltarse de la palabra de Dios, hermano. No soltarnos de la palabra de Dios, no soltarnos de la palabra de Dios. Amén. Y esto que decía el Señor, una advertencia contra una actitud legalista que invadiera el campo de la religión, contra una religión que no se fija más que en las acciones externas, olvidando el estado interior del corazón. Amén. Dios conoce su corazón. Nosotros podemos darnos cuenta en algunas cosas, no en todas, pero usted me puede engañar si es tremendo para actuar, y yo puedo decir, mi hermano Octavio, qué espiritual, no, pero ya después dicen, caray, como que no, porque no da fruto. Amén. Porque el fruto se tiene que ver. Tarde o temprano el fruto se ve o no se ve. Amén. Por eso el Señor decía de estos fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, hermano. Los saduceos, estos tan tremendos también, tenían dos características. Bueno, ahí hay un montón de enseñanza de los fariseos que no me quiero meter mucho, pero hay mucha información. Ahora sí que estoy nada más agarrándolo como un resumen, hermano. Los saduceos tenían dos características íntimamente entrelazadas: eran ricos y aristócratas. Y otra cosa, y estaban involucrados totalmente en la política. Así que Jesús puede que quisiera decir, tened cuidado con identificar el reino del cielo con los bienes externos, o con poner vuestras esperanzas de traerlo en la política. Hermano, nuestra esperanza no está en la política. Nunca un creyente debe de estar esperanzado en la política o en los políticos. Tenemos que orar por ellos, ¿sí o no? La palabra de Dios nos dice que oremos por ellos, ¿sí? Para que tengamos paz. Pero en ellos no está nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. De ahí depende nuestra vida, hermano. Que están en guerra Rusia y que se va a venir Brasil contra México y Rusia contra México. No se preocupe, hermano, más pronto nos vamos con el Señor. Un creyente no tiene que estar, tenemos que saber las cosas, ¿no? Pero la Biblia nos muestra cómo está el mundo. ¿Quiere ir a las noticias? Vaya a la Biblia y va a ver que lo que está pasando es lo mismo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, déjese de andar con esas cosas, hermano. No ponga la esperanza en el hombre. O sea, de decir, ay no, es que este presidente, este es el bueno. Tenga cuidado, hermano. Y nosotros no vamos a utilizar este medio para promover la política, hermano. A eso no nos llamó el Señor y a eso no vino el Señor. Si usted ve su caminar, nunca vino a eso. E incluso cuando fue confrontado por los romanos y por tanta gente, ¿sí? ¿Se acuerda? El Señor siempre les dio su lugar a cada uno. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Tened cuidado, hermano. Esto puede que fuera una advertencia contra el dar a las cosas materiales una importancia demasiado elevada en nuestra escala de valores, y contra la idea de que la reforma se puede llevar a cabo mediante la acción política. Aunque no lo crea, hermano, hay iglesias que promueven bastante la política y que les gusta la política, hermano, ¿ya? Pero yo estoy convencido que a eso no me llamó el Señor.
a eso no me llamó el Señor, a estar, ni a estar llevando la iglesia. En una ocasión hubo un evento en Guadalajara y por ahí nos invitó un hermano y el viaje era gratis. Y dije, va a ser gratis, hermano. Sí, hermano, de hecho hasta nos van a llevar a la plaza y nos van a dar un platillo, nos van a dar de comer. Y dije, órale, no, pues qué bendición. Nomás cuando lleguemos allá, hermano, nos van a dar unas pancartas y vamos a caminar ahí 15 minutos y ya nos vamos. Y no, hermano, ¿cómo así? Qué bueno que me dijiste, hermano. No, pero nos va a salir bar, hermano, no vamos a pagar nada. Y de ahí nos vamos al concierto. No, hermano, no cuentes conmigo, dije. Mejor pagamos el viaje y nos vamos. Pero hermano, piénsalo bien. No, piénsalo tú lo que estás haciendo. Es de confianza el hermano. Y lo que estás haciendo, hermano, no está bien. ¿Cómo que vas a llevar a la iglesia ahí con engaños y ahí al rato ya estás ahí en medio de la política, ahí en movimiento y hey, ¿tú qué andas haciendo aquí? Y ahí con una pancarta, hey, voto por el negro, voto por el azul. No, dije, no, conmigo no cuentes. Sí, fuimos al concierto, pero nos fuimos en un camión que rentamos los dos. Él lo rentó y también nosotros. Pero de esa manera no, hermano, no se preste para eso. Aunque le regalen ahí cosas y detalles, tenga cuidado, hermano. Amén. Ya no me voy a meter tanto en eso. Luego me desvío. Las verdaderas bendiciones son las del corazón, hermano. El verdadero cambio no es el de las circunstancias, sino el del corazón. Amén. Otra de las cosas que ellos no creen, hermano, es en que ellos no creen en la resurrección, los saduceos, ni en los ángeles. A diferencia de los fariseos, que ellos sí creen en eso. Pero bueno, vamos a Mateo 16 del 7 al 7. Mi amor, ¿me regalas agua? Gracias. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. De acuerdo a Marcos, los discípulos habían olvidado traer pan para comer y solamente un pan traían consigo. Marcos 8:14, ¿alguien que guste leerlo? Ya entramos al tema, el otro fue una introducción nomás. Marcos 8:14. Amén. 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 Gracias, hijo. Preocupados ellos por el pan, nuestro Señor Jesús tomó ventaja una vez más de las circunstancias para enseñarles una verdad espiritual. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sin embargo, como les decía en la introducción, ellos no entendieron las palabras y creían que lo que los estaba amonestando, porque no traían suficiente pan para comer. Vaya a Marcos 8:16. Gracias. Marcos 8:16, mi hermano Everardo, si gusta darle lectura. Ay, gracias. Amén. Marcos 8 dice, estamos viendo otro evangelio, donde está hablando de la misma, ahora sí que del mismo tema o
la misma situación. La levadura, hermano, es una sustancia, como les decía, una sustancia agria que se agrega a la masa del pan para leudarla. Su uso es tan antiguo que Abraham ofreció panes sin levadura a unos viajeros apresurados. Podemos ver ahí en Génesis 19:3. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. En los días de la liberación de Egipto se prohibió a los israelitas el uso de la levadura durante los 7 días de la Pascua. Lo podemos encontrar ahí en Éxodo también 12, desde el 8 al 20. Los judíos guardaron esta instrucción con toda fidelidad. Ahí lo podemos ver Levíticos nos habla de esto también. Levíticos 2, 4, 5 y verso 11 también. Deuteronomio 16, 4 también nos habla de esto, cómo siguieron con fidelidad esta instrucción. Y su práctica representa la rapidez que exigen ciertas obligaciones. Es decir, todo indica actividad acelerada, premura para cumplir algún deber. Pero es necesario evitar lo que como la levadura puede causar demoras. En el Nuevo Testamento la levadura era muy conocida por sus características de expandir la masa del pan. Gálatas 5:9, se lo citaba ahorita. Un poco de levadura leuda toda la masa, pero fue usada frecuentemente de manera alegórica. Por ejemplo, es una alusión al crecimiento del reino de Dios en esta tierra. Vaya a Mateo 13:33, por favor. Mateo 13:33. Ahora sí, mi hermano Ever. Amén, mi hermano, sí. Mateo 13:33, mi hermano. Amén. Bueno, en estos versículos que estamos estudiando, la levadura se refiere a la doctrina de los fariseos y saduceos. En Lucas 21:1, vaya ahí a Lucas 21:1 también, por favor. Lucas 21:1. Acuérdese que es estudio. Amén. Hasta ahí, muy bien. Es sinónimo de la hipocresía de los fariseos, y Pablo utiliza la levadura como un comparativo entre la vieja vida viciada por el pecado y la nueva masa que es la vida en Cristo. Amén. Vaya a 1 Corintios 5 del 6 al 8. 1 Corintios 5 versos 6 y 8. Amén. ¿Alguien quiere leerla? Amén. Sí, 6 al 8.
Amén. ¿Cuáles eran los panes sin levadura? ¿Cuál vendría siendo ahorita, hermano? Ahí lo acaba de decir al final. Sinceridad y verdad. Amén. ¿Cuál es lo otro? La hipocresía, ¿sí? Y el engaño, o sea, sinceridad y verdad. Volviendo a este pasaje que nos ocupa, podemos ver que Jesús comparaba los efectos de expansión que la levadura tiene en la masa del pan con los efectos dañinos que la mala doctrina de los fariseos y saduceos tenía en la vida de las personas. Algo muy parecido como el cáncer, hermano, que crece, se extiende, afectando todos los órganos del cuerpo. Amén. Esto pasa, hermano. Esto pasa cuando nosotros, ¿verdad?, no cuidamos esa sana doctrina, ¿verdad? ¿Cuál es la sana doctrina? Pues es la que nos enseña Cristo. Estamos estudiando los evangelios de Cristo, su caminar, sus enseñanzas, todo eso que estamos recibiendo de parte del Señor. Esa es la sana doctrina, hermano. ¿Sí? Amén. Mateo 16, del 8 al 11, vamos ahí a seguir. La duda de los discípulos demuestra, ¿qué demuestra? Su falta de fe. Lo decíamos en la introducción, ¿se acuerdan? Cuando dudamos, cuando hemos visto los milagros más grandes de nuestro Señor en nuestras vidas y luego pasa algo pequeñito y dudamos, nos falta fe. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Nosotros íbamos entendiendo, ¿verdad? ¿Sí va entendiendo o me regreso? Mateo nos dice que ante las palabras de Jesús, sus discípulos se preocuparon más por no haber traído pan para comer. Pero esto no se lo dijeron al Señor, sino que lo pensaron dentro de sí. ¿Se fija? Muchas veces nos sucede lo mismo a usted y a mí. Muchas veces no le decimos nada al Señor, pero pensamos y decimos: híjole, tengo un problema, o sea, ¿me podrá sacar el Señor de este problema? ¿Me oirá? ¿Me estará oyendo? O nomás me pasa a mí, hermano. Ustedes también espirituales. Nomás me pasa a mí. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. No lo estaban diciendo de la boca, hermano, estaban pensando dentro de su corazón. Y el Señor sabía lo que estaban pensando. Y esto es hombres de poca fe. Hombres de poca fe. El Señor hablándoles de un tema y ellos estaban preocupados más por lo material. ¿Sí? Puede pasar también en la iglesia que a veces el servidor que comparte aquí a veces está llevándolo al área espiritual y usted se está yendo al área, ¿sí?, carnal. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso, hermano Octavio? Vuelvo a lo mismo. Deje de leer la palabra, deje su devocional a un lado, deje de leer, de escuchar alabanzas, y al rato va a andar ahí moviendo la patita con cualquier música que oye. Tenga cuidado, hermano. Marcos nos dice que incluso hubo una discusión privada entre ellos por este incidente. Marcos 8:16 dice ahí: y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan.
Sin embargo, Jesús conocía sus pensamientos, inmediatamente les llama la atención a esa falta de capacidad para entender los misterios de Dios, y lo atribuye a su falta de fe. Amén. Y aquí es donde quiero yo recalcar ese discernimiento espiritual, hermano. Tenemos que discernir, hermano. Discernir los espíritus también. Discernir qué es lo que se está enseñando. Marcos 8, 17 al 18 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. Aún, fíjese lo que les dice aquí en Marcos: tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Qué reprimenda tan fuerte del Señor. Para comprender las verdades de Dios es clave tener fe y un corazón sencillo que permita que el Espíritu Santo lo moldee y lo instruya, hermano. Ese es el mejor instituto bíblico en el cual usted puede entrar, hermano, en la presencia del Espíritu Santo, porque usted tiene el Espíritu Santo. Desde el momento en que vino a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Yo también lo tengo, hermano. Y Él es el mejor maestro para enseñarme a entender la palabra. Podemos apoyarnos con hermanos, ¿verdad?, que tienen buena doctrina, pero mi mejor maestro es el Espíritu Santo. Con un corazón humilde y sencillo delante del Señor: Señor, ayúdame a entender tu palabra. A mí me ha pasado, hermano, que a veces estoy preparando un tema y se lo confío, y a veces no lo entiendo, y ¿sabe qué hago? Lo vuelvo a leer, y lo vuelvo a leer, y digo: Señor, ayúdame a entenderlo porque no lo entiendo. Y después me lleva a historia, que a veces no me gusta mucho la historia, pero me lleva a historia y ya entiendo, y ya entendí. Tiene el Espíritu Santo, hermano. Él es el mejor maestro. El Señor Jesucristo nos lo dejó para guiarnos, para darnos ese discernimiento espiritual. Pero el Espíritu Santo no le va a enseñar nada que no venga en la palabra de Dios, hermano. No le va a enseñar nada que no venga ahí, porque el Espíritu Santo siempre lo va a llevar y lo va a guiar, ¿sabe a dónde? A Cristo. Él le va a recordar toda su palabra y lo va a llevar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Amén. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué son, hermano? Locura. Para el hombre natural son locura, hermano. Que usted dice que habla con Dios y lo escucha a alguien que no conoce a Dios, va a decir: este está loco, anda hablando solo. O se pone a orar usted y lo ven y dice: ay, no, está loquito ese Octavio. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Y quién le va a dar ese discernimiento? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Amén. Quítese de esas claves ahí que dicen 7 puntos para que usted entienda y baje al Espíritu Santo. Quítese de esas cosas, hermano. Vaya al Señor con un corazón sincero, humilde. Señor, no entiendo qué dice aquí. Ayúdame a entender, Señor. Amén. Y el Señor te va a llevar por su palabra y te va a enseñar, hermano. Qué hermoso es nuestro Dios. Además de eso,
Es importante fortalecer nuestra fe a través de las experiencias pasadas donde Dios ha obrado a favor de nuestra vida. Por ello Jesús les dice a sus discípulos: ¿no entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Y así te pasa, hermano, y así me pasa, que el Señor te hace recordar. ¿Te acuerdas cuando estabas en esta situación y clamaste a mí y te saqué? Sí, entonces ¿por qué dudas, cabezón? ¿Por qué estás dudando? No os hagáis, hermano. Esa fe Dios nos la va a dar en la manera en que nosotros estemos dejándonos enseñar a los pies del Señor, hermano, por medio del Espíritu Santo. Amén. Si el problema era que solo tenían un pan, nuestro Señor pregunta por qué no confiar en la providencia de Dios. Si ya anteriormente había hecho un milagro sorprendente, porque imagínese usted ahí, viendo cómo se multiplicó el pan, y usted vio que nada más había unos cuantos panes y unos cuantos pececillos, y usted dice: yo lo vi, o sea, yo lo viví. Qué sorprendente, hermano. Y eso, por eso el Señor nos manda que no seamos olvidadizos, ¿verdad?, de lo que el Señor, de donde el Señor nos ha sacado, hermano. Amén. Él hizo un milagro sorprendente en la multiplicación de los panes en 2 ocasiones. ¿Acaso no podía proveer de la misma u otra forma? ¿Sí o no? Muchas veces podemos enfrentar dificultades en nuestra vida, pero no debemos olvidar el control que el Señor tiene de ella, y cómo en otras ocasiones ya ha obrado a favor de nuestras vidas, hermano. Esa relación de confianza y el testimonio de cómo en otras ocasiones se ha glorificado a favor de nosotros, eso fortalece nuestra fe, hermano. Amén. Acuérdese, oh, el Señor. Y si no pasa, como dijeron aquellos, ¿verdad?, que los iban a echar al horno de fuego. Mi Señor tiene el poder para salvarnos, pero si no lo hace, Él sigue siendo mi Dios. Amén. Así también, hermano. Bueno, el Señor ya me sacó de esta, pero si no me saca de esta, pues Él sigue siendo mi Dios. Amén. Es importante, hermano, y es clave para nuestra vida cristiana, nuestra vida cotidiana, comprender su palabra, ser estudiosos de la palabra, pedirle en oración al Espíritu Santo que nos ilumine para comprenderla, no ser ciegos o incapaces de asimilar sus preceptos divinos. Jesús les reprendía no porque no habían llevado suficiente pan, sino porque no entendieron la verdad espiritual de las que les quería hablar. Como dice ahí: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Vaya a Mateo 16:12. Vamos al final, la levadura de la falsa doctrina. Entonces, dice la palabra ahí, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y de eso usted y yo nos tenemos que cuidar, hermano. Usted tiene que cuidar todo eso que usted escucha. Por eso nosotros le decimos: lea lo que le estamos enseñando, vaya a la palabra, no se quede nomás, pues lo dijo el hermano Octavio, lo dijo el hermano Luis. No, vaya a la palabra inmediatamente. Si viene, que nomás van a vivir 80 años, si vendrá ahí, a ver, vamos a ver. Ya bajó, eran 120, ya bajó 80, ya bajó a 50. Y si no lo lee, me la va a creer, hermano. El hermano dijo que ya
nomás van a vivir 50 años y yo tengo 52, entonces estás viviendo de gracia. Vaya la palabra de Dios, hermano, siempre. Finalmente sus discípulos comprendieron que Jesús quería decirles que se guardasen de la enseñanza de los fariseos y no de la levadura del pan. En este tiempo los judíos estaban muy influenciados con la doctrina, fíjese bien, hermano, de ambos grupos, y la seguían porque creían que era la forma correcta de agradar a Dios, pero estaban equivocados. Por un lado, la doctrina de los fariseos les enseñaba a poner más énfasis en lo externo, en lo de afuera, al cumplimiento de ritos y normas religiosas, más que al amor, más que a la misericordia y más que a la verdadera piedad que Él demanda de sus hijos. Por el otro, la doctrina de los saduceos les enseñaba a poner su esperanza en gobiernos humanos, en involucrarse en la política y ser elitista, ya que su grupo estaba conformado especialmente por aristócratas que gozaban de buen respaldo económico. Eran materialistas y no creían en la esperanza del evangelio, hermano. ¿Cuál es la esperanza del evangelio? La resurrección de los muertos. Amén. Todas estas doctrinas, como la levadura en la masa, se expandían en la vida de las personas, dañándolas a tal punto que las alejaban de la verdadera fe. Hoy en día la iglesia debe cuidar la sana doctrina y no permitir que doctrinas heréticas se introduzcan, porque son enseñanzas que conducen al infierno, hermano. Tengo que tener cuidado porque yo soy cabeza de hogar. La mujer también, porque también está al frente de un hogar, tiene que tener cuidado. Esto fue algo que Pablo cuidó mucho, y por ello en su carta a los Gálatas los exhorta a desechar toda enseñanza que no vaya de acuerdo al sano evangelio. Gálatas 1, 6 al 9. Alguien que quiera leerlo, por favor, con voz fuerte y resonante. Gálatas 1, del 6 al 9. ¿Sí se acuerda de esta cita? Amén. Amén, hijo. Sí, hijo, hasta el 9. Amén, amén, gracias. Pablo cuidó mucho esto, hermano. Pablo cuidó mucho esto, y lo vemos aquí en Gálatas, se da. Y el apóstol Pedro, advirtió también a las iglesias. Vaya a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 2. ¿Alguien que quiera darle lectura? El apóstol Pedro advirtió a las iglesias de judíos que estaban dispersos entre las naciones gentiles, que tuvieran cuidado con los falsos maestros. Fíjese lo que dice, segunda de Pedro 2, del 1 al 2. Amén. Amén. Del 1 al 2. Sí, está bien.
Gracias. Aún negarán al Señor que los rescató, ¿eh? ¿Qué tal? Cuidado, hermano. El mismo apóstol Juan les ordenó a sus discípulos a no permitir que esta clase de falsos maestros entrasen en sus casas. Vaya a segunda de Juan, del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cómo ve? El apóstol del amor, Juan, segunda de Juan 9:11. Y Judas también exhorta a los creyentes a contender ardientemente por la fe. Judas 3:4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tenga cuidado, hermano. Debemos de tener cuidado. Por tanto, la iglesia, nosotros debemos guardar la fe y la sana doctrina, hermano. El evangelio puro y no permitir que falsas doctrinas se introduzcan encubiertamente, ya que van a destruir como un cáncer. Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Tenga cuidado, hermano, tenga mucho cuidado. Amén. Por eso seguimos rogándole de sus oraciones, por nosotros que compartimos la palabra, por usted también que comparte allá donde está usted trabajando, su familia, todo eso, hermano. Que sea un buen estudiante de la palabra, que escudriñe la palabra, ¿sí? Que no se quede nomás por encima, hermano. Cábese libretas ahí, anote, y si no entiende algo, apóyese, hermano. Estamos para servirle, pero yo lo invito, siempre lo invito. Nuestro mejor maestro es el Espíritu Santo. Él siempre le va a revelar y lo va a llevar a Cristo. Amén. Bueno, vamos a orar, mi hermano. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque toda la suma de ella, toda es verdad, Señor. Señor, ayúdanos como tu iglesia, Señor, a tener, Señor, de estas falsas enseñanzas. Guárdanos a nosotros, Señor, los que servimos, a mi hermano, Señor, mi hermano Luis, un servidor. Guárdanos, Señor, en el hueco de tus manos. Que tu palabra, Señor, sea escudriñada, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude siempre, Señor, a discernir lo que tú quieres que enseñemos, Padre, a tu pueblo. No lo que yo quiero, ni lo que a mí se me antoja, sino lo que tú, Señor, quieres que enseñe a tu pueblo, Señor. Y primero me enseñas a mí, primero me llamas la atención a mí, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque usted ha tratado en mi vida, en mi corazón, y usted demanda, Señor, de mi vida, Señor, a ser más estudioso en tu palabra, a esforzarme más, Señor, en escudriñar tu hermosa palabra, Señor, a ir siempre, Señor, con un corazón humilde delante de ti, pidiendo, Señor, tu iluminación por medio de tu Espíritu Santo, tu guía, Señor, tu respaldo, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor. También ayuda a mis hermanos que comparten ahí donde tú los has puesto, que comparten el Evangelio, que tú les des esa palabra buena, Padre, esas buenas nuevas para llevar, Señor, a la gente que necesita, Señor, de ti. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús, Señor. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos en el camino, Señor. Tú sabes que estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor, pero sabemos que tú nos proteges, tú nos guardas. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, nuestro descanso, bendice a nuestras familias, Señor, y llévanos con bien, Padre. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde. Espero no haberlos dormido.